Gracias, amigos. Por favor, presten mucha atención. Lo que vamos a hablar ahora es algo que le puede estar pasando a usted en este momento. El estreñimiento puede ser muy doloroso y vergonzoso a veces. Pero preste atención porque es muy posible que pueda estarlo confundiendo con un trastorno sumamente riesgoso. Hoy usted aprenderá a reconocer la peligrosa obstrucción intestinal. Pero antes, por favor, permítame presentar a nuestra asistente del día. ¡Adelante, Liliana! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Liliana, muchas gracias. Gracias, doctor. Cuéntame un poquito, por favor. ¿Alguna vez has tenido uno de esos cólicos que te ha doblado? ¿Qué pasa después de un ratito? Sí. Esos son los famosos cólicos de gases. Pero ¿qué pasa si ese malestar no cede y dura 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas? Podríamos estar frente a un cuadro de obstrucción intestinal. Vamos a ver una demostración, ¿ok? Vamos, acompáñame, por favor. Vamos a hacer ahora como que tú y yo vamos a hacer deposiciones, heces. ¿Qué te parece? Vamos a hacer como si fuéramos. Pero acompáñame por acá porque tenemos acá un... Por favor, mira. Nos ponemos esto y vamos a ir pasando. Conforme nos vamos acercando al final del aparato digestivo, ¿cuál es el final del aparato digestivo? Viene a ser el ano, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, conforme nos vamos acercando al ano, las heces se demoran un poquito más en llegar. Entonces, inicialmente, el camino es rápido. Vamos caminando así, listo, porque las heces son más líquidas, ¿de acuerdo? Conversamos. Sí. Pero por acá ya las heces se comienzan a poner un poquito más espesas. Así que nos vamos a poner para dificultar nuestra caminata. Ya comienza a oler un poquito diferente también en esta zona. Claro, ¿ahora sí? Ya comienza, y ahora comenzamos a caminar porque ya se hace más dificultoso el pasaje, así que... Y acá nos paramos un ratito. ¿Qué es lo que sucede? Se puede interrumpir el trayecto, pero no se interrumpe del todo. Entonces nuestra dificultad para pasar está ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? Probablemente lo sólido ya no pasa, pero los gases pueden pasar. Entonces en este momento puede haber una pasada de gases, pero ¿qué es lo que sucede si se cierra completamente? Y no puede salir, ¿de acuerdo? Eso es una obstrucción intestinal. Pero lo que tenemos que hacer ahora es explicarle a nuestros amigos por qué pasa. Así que nos vamos al exterior. Vamos a ver qué te ha parecido estar dentro de un intestino, realmente. Vamos a ver. Acompáñame, por favor, Liliana. Pasas, por favor, por ahí. Tenemos una animación importante que es más o menos lo que sucede con una persona cuando come y eventualmente tiene un bloqueo, una obstrucción, se pierde el paso. Pueden haber muchísimas causas y lo vamos a explicar, pero acá tenemos esta animación. Imagínate, tenemos un aparato digestivo prácticamente completo con el colon arriba, el intestino delgado que viene desde el estómago. Muy bien, avanzamos por favor, señor director. Adelante. Ahora acá vamos a mirar. Acá el alimento viene, pero no puede pasar porque hay esta adherencia que está acodando el intestino. Entonces, al no haber paso por acá, esto se comienza a hinchar y esto incluso hasta se adelgaza. ¿Por qué hay esta obstrucción? Se pierde vitalidad del tejido, se malogran los vasos sanguíneos, se altera la pared del intestino y se perfora. Miren. ¿Y te imaginas lo que el contenido de esto y que caiga a la cavidad abdominal? Eso, amigos, realmente lo pone en peligro. Y esto pasa por no detectar a tiempo una obstrucción intestinal. Tenemos unas gráficas, por favor, adelante. Este es un caso real que nos tocó en algún momento. Y si tú te das cuenta, es totalmente distinto entre esta asa intestinal y mira esta asa intestinal que ha perdido vitalidad. Los vasos arteriales simplemente ya no llegan a irrigarlo y se están necrosando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchas veces en estos casos ya quirúrgicos, se corta ese pedazo de intestino. Veamos la siguiente imagen, por favor. Y claro, se saca ese intestino que está alterado, se soluciona la consecuencia de la obstrucción y finalmente esto se une. ¿Qué nos produce la obstrucción intestinal? Vamos a mirar. En primer lugar, estreñimiento. Uno diría, ¿el estreñimiento causa de obstrucción intestinal?
Sí, Liliana, y lo digo así, principalmente pacientes que tienen edad, mucha edad, están postrados, no hay ejercicio, no hay movimiento. Entonces las deposiciones se vuelven más duras y se forma como un corcho que Pero también impide. los jóvenes. Y también en los jóvenes, claro que sí. Pero es mucho más frecuente en pacientes que toman algunas medicinas o que están postrados para hacer lo que se llama un fecaloma. Es una bola de deposiciones muy fuerte que produce una obstrucción intestinal. Cirugías previas. ¿Por qué cirugías previas? Porque así como hay cicatrices afuera, hay cicatrices por dentro que pueden estar traccionando el intestino. Muy bien. La siguiente. Vamos a ver. Hernias. Hemos visto alguna vez que por un huequito, por un defecto de la pared muscular, puede salir un asa de intestino y obstruirse. Hernias, siempre que uno evalúe un abdomen hay que ver la posibilidad de una hernia oculta. Adelante, vamos a ver. Malrotación intestinal. Quiere decir, esto se ve mucho en la altura, le diré, porque hay más gas en la altura. La presión atmosférica del oxígeno hace que las bolas de gas sean más grandes. Entonces los pacientes de la sierra pueden tener más opción de que el intestino se gire entre su propio eje, produciendo también un cuadro de obstrucción intestinal. Y por último, tenemos algunas otras cosas como trastornos alimenticios. Hay gente que come, por ejemplo, demasiada fibra y además ha tenido trastornos de alimentación. Esto puede hacer lo que se llama un besoar. Ya hemos visto, hay gente que come pelo, que también puede obstruir el intestino. Y ahora nos vamos a ver cuál es la diferencia entre un estreñimiento y una verdadera obstrucción intestinal. ¡Adelante! Acompáñame, Liliana, por favor. A ver, tenemos acá la zona del estreñimiento y la zona de la obstrucción intestinal. Si tú dijeras dolor, ¿el dolor leve o agudo? ¿Dónde la pondrías, por favor, Liliana? El agudo acá. El agudo acá, vamos a ver, en la obstrucción, sí. Y el leve acá, en el estreñimiento. Ok, perfecto. Pero tenemos que hacer una pequeña aclaración. Inicialmente, los cuadros de gases, por ejemplo, el dolor es muy, pero muy intenso. Y luego tiende a ceder un poco y se hace más leve, pero un cuadro de cólico de gases puede realmente hacerte sufrir. Gases, por ejemplo, la eliminación de gases. ¿En un paciente estreñido puede eliminar gases? No. Sí puede eliminar gases. En un paciente obstruido no se elimina gases. Ajá, entonces el paciente que tiene obstrucción no elimina gases y ese es uno de los principales signos que nos ayuda a reconocer cuando hay una obstrucción intestinal y cuando no. Y por último, náuseas o vómitos. Náuseas. Ahí. Náuseas acá. Otra vez. Náuseas acá y vómitos acá. ¿Por qué? Porque ya se llenó el intestino y no tiene por dónde seguir avanzando. Muy bien. Y por último, fiebre. ¿Dónde se produce la fiebre? ¿En el estreñimiento o en la obstrucción intestinal? En la obstrucción. De acuerdo. Muy bien, Liliana. Así van los síntomas. ¿Qué le parece? Vamos a ver una mesa de algunos alimentos que tienen influencia en nuestro aparato digestivo. Es mucho más recomendable, por ejemplo, comer pan integral total, que tenga las cascaritas que ves ahí, esas cascaritas que son el salvado, la cascarita del trigo. Eso ayuda a mejorar el bolo fecal para que pueda haber un mejor tránsito. El consumo de palta, por la cantidad de grasas buenas que tiene la palta, nos ayudan también a lubricar. Nueces, pecanas, nos ayudan a comer mucha fruta. Pero, por ejemplo, la manzana, sabemos que la manzanita ayuda cuando uno tiene diarrea. Por lo tanto, la manzana tiende a estreñir. Y los frijoles, sabemos que efectivamente son muy buena fibra, muy buena cantidad de proteínas, pero tienden a hacer más gases. Pero la manzana también puedes comer para que... Por supuesto que sí. Entonces, La idea es comer sano. Muy bien, provecho. Señora, cuide su alimentación, cuide sus intestinos. Y ante cualquier duda, por favor, consulte a su médico tratante. Gracias. Regresamos enseguida. Gracias. Resuelva todas sus dudas en el consultorio abierto.